Libro 1. Servicio. Parece una extraña palabra, pero en ella reside el significado del sacrificio, del amor, del ser verdadero. El servicio es una vocación a la que uno se ve llamado, pero no por un Dios que existe separado de ti, sino por ese único Dios verdadero que eternamente habita en el corazón del propio corazón, y que es para siempre el alma de la propia alma, pues el único verdadero Dios es tu única realidad, y en esto alborea efectivamente el reconocimiento de que tú que quieres insistir en la pequeñez de tu ser tal como la has soñado, contienes en verdad toda la sabiduría, que tú contienes todas las perfecciones que los santos buscan tan diligentemente y que los ignorantes buscan equivocadamente en las miserias de sus sueños mundanos. Este único Dios verdadero, a quien estás eternamente unido, de tal modo que no se puede apreciar ninguna frontera entre vosotros, es lo que ha sostenido las infinitas formas de tus sueños, su incesante creación alimentada por un único pensamiento de separación. Y ahora, en la hora del renacimiento, después de que el atractivo del sueño ha palidecido y ha perdido finalmente todo rastro de importancia, y en ese perfecto silencio donde el hijo dormido ya no se revela contra el simple y amoroso abrazo del Padre Santo, la luz de Cristo vivo se reaviva. Como una llama en un lugar sin viento, su luz brilla cada vez más, disolviendo todo rastro de sombra que la haya podido mantener oculta, iluminando así los lugares oscuros donde ese polvo, que es el mundo, se haya sentado hasta que incluso el polvo se disuelve y se vuelve como la luz misma. El hacedor se desbarata, el hacedor del mundo es deshecho y Cristo de nuevo vive. He aquí el final de todo caminar infructuoso. He aquí el cese de tu lucha. He aquí la comprensión de la única verdad, más allá de toda expresión, más allá de la comprensión del mundo, más allá incluso del sueño de aquel que busca a Dios. Pues el buscador ya no existe, y es como si nunca hubiera existido, salvo como un lejano recuerdo de un sueño, soñado hace mucho tiempo. Al regresar al abrazo de nuestro Padre Santo, aquel que ha regresado reconoce que yo soy aquel. Cristo vive y solo Cristo. Así como es, así ha sido y así será siempre. El corazón despierto se asemeja a alguien que ha viajado a la cima de la montaña más elevada. Aquí contempla todo el recorrido, los interminables paisajes que se extienden ahí abajo, las formas y las tonalidades aparentemente sin fin. Contempla todos los mundos humanos y los percibe como vacíos, como una momentánea diversión, fragmentos de un único sueño. Se contempla a sí misma como la que sueña y le gustaría que todo vestigio de sí misma fuera impulsado hacia el despertar. Y ahora la transformación se completa. Descanso en la luz del recuerdo, eternamente acogido en los brazos de su Padre. El Hijo unigénito habita en el reino preparado para él, en aquel comienzo muy antiguo que tuvo lugar antes de que el tiempo existiera. Su voluntad se ha vuelto como la de su Padre. Unidas de nuevo como una sola, el primer movimiento de esa voluntad divina se despierta en su visión ante ella. La compasión por toda la creación surge y contempla sin esfuerzo la tarea que tiene ante sí, el despertar de la totalidad de ella misma, reconocida ahora como cada alma, cada brizna de hierba, cada soplo de brisa. Despierto como la fuente de todo, existiendo en todas las cosas, el Hijo único, unido al Padre Santo, vencido ya el breve sueño del Hijo pródigo, mira hacia sí mismo con un único deseo: despertar.
restaurado a su lugar legítimo, a la diestra del Padre Santo, purificado de todas las distorsiones nacidas en un sueño momentáneo, un movimiento comienza. Sentido en el corazón, se expande primero hacia arriba, más allá de la corona de la cabeza, luego hacia afuera, llenando cada célula de un cuerpo transfigurado, que es llevado a ser cada vez más la forma de un vehículo que solo sirve al cumplimiento de su tarea. Y luego, cuando el Padre y el Hijo juntos han preparado el cuerpo y la mente de Cristo, el movimiento de la voluntad divina se dirige hacia abajo, compeliendo al Cristo despierto a caminar deliberadamente pero sin prisa, en dirección de todo aquello que ahora reside ante él, mucho más abajo de él, diseminado hasta donde alcanza la vista, dormitando en la base de este gran monte Sión. Ahora sus pasos se vuelven más certeros. Ahora sus pasos se vuelven cada vez más ligeros, sin la carga del peso de un yo que nunca existió, porque clamaba por un alimento que nunca le satisfacía. Ahora sus pasos se vuelven más exactos desde una fuente en la que se confía absolutamente, y en cada paso se va disolviendo toda necesidad de saber dónde va, lo que comerá o lo que llevará puesto, pues su padre sabe que necesita todas esas cosas. Solo sabe una cosa: marcha como el viento, sin preocuparse por la dirección de sus viajes, sin recordar la dirección de la que proviene, habitando siempre en la luz del Padre Santo. Contemplad, el servidor ha nacido. El Hijo unigénito sueña, y en su sueño se ha olvidado de lo que Él eternamente es, pues los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Y el primero se ha convertido en el último, a la vez que surge la creación de innumerables mundos reemplazando el esplendor del recuerdo con las cautivadoras, inertes y siempre cambiantes formas de las meras ilusiones. Y el último ha pasado a ser como el primero. No obstante, en los mundos de su sueño reside la prístina gema de la realidad, pues el inefable amor que el Padre es ilumina el sueño del Hijo, concediéndole su percepción de todo lo que elija percibir. Y el Padre simplemente espera, morando plenamente en la pureza de su luz, no viendo nada más que el esplendor de su Hijo, esperando que despierte aquel que está instalado en el sueño. El primero es ahora efectivamente el último, mientras que lo que debe ser siempre lo último, las simples ilusiones proyectadas por y en la mente del Hijo, se ha vuelto lo primero. El reino se ha olvidado. Habituado al juego de sombras, que no son más que proyecciones de su transitorio pensamiento, el Hijo sufre los mundos de su propia confección, disfrutando en los placeres transitorios, soportando el dolor de incontables heridas, pero continúa, haciendo proliferar los mundos de la experiencia, buscando aún más desesperadamente lo que hace mucho ha olvidado, sin saber qué es lo que busca, llamándolo de diferentes formas, luchando sin cesar por descubrir su salvación en los mundos que ha fabricado, insistiendo en que los encontrará ahí. Y el Padre espera, morando en la pureza de la luz, viendo tan solo el esplendor radiante de su Hijo. El hacedor del mundo, pero no de la realidad, sigue viéndose impelido, sin darse cuenta, a experimentar una y otra vez los frutos del orgullo, vanidad de vanidades. Insiste en su pensamiento elegido, enredado en una profunda red de sombras, pero grita desesperadamente en la soledad de su alma: yo soy, yo creo, que se haga mi voluntad. Y el Padre sigue en calma, esperando, morando en la pureza de su luz, no viendo más que el radiante esplendor de su amado Hijo. Como descendencia de la luz divina, deambula de mundo en mundo, movido incesantemente a actuar, buscando, sin saber lo que busca, persiguiendo el reino,
sin saber lo que persigue, creando y devorando las formas de su sueño, aparentemente sin final. Pero un impulso comienza a crecer. Al principio pasa inadvertido, es suave y aparentemente está lejos, abrumado por el ruido y los conflictos de su propia confección, pero crece a través de interminables círculos y de una miríada de paisajes, a través de agonías y de éxtasis, disfrazado con infinitas máscaras, convirtiéndose en una voz que susurra más allá del umbral de su capacidad de oír, susurrando una canción para siempre eterna, para siempre sin verse afectada ni por una pizca de todo lo que el hijo experimenta. Es una canción de la verdad más allá de toda duda, una canción de la realidad sin transigencias, una canción que canta la esencia imperecedera, la esencia misma de su ser, una canción que es el amor del Padre Santo. Aunque la voz canta la canción sin cesar, el Hijo no la oye. Sus oídos no se enfocan en la voz, cuya canción es como un grito en el desierto, más en el estruendo de las efímeras sombras proyectadas sobre los muros de su prisión, sin reconocer la luz que ilumina toda oscuridad, creyendo todavía que la oscuridad es la luz que busca, la luz que iluminará su camino y revelará el tesoro que cree que reside ahí. Y el Padre sigue esperando, morando en la pureza de su luz, no viendo más que el radiante esplendor de su unigénito, su amado, su Hijo eterno. El Hijo continúa viajando, pasando por los valles de las sombras de la muerte, escalando montañas hechas con las piedras de la incertidumbre, vadeando ríos cuyas lejanas orillas a menudo no se pueden atisbar, ríos salvajes que llevan el tumulto de las emociones que surgen como airadas olas de unas profundidades que ya bullen furiosamente, llenas de recuerdos aferrados fuertemente a la comprensión de quien cree en la sombra y la adora, sin darse cuenta de que eso es lo que está haciendo. Y el Padre sigue esperando, morando siempre en la pureza de su luz, regocijándose en la perfección de su Hijo, en espera de que su criatura haga tan solo una simple, tranquila elección: despertar. Mientras continúa su viaje, llega ahora un instante y de nuevo otro, momentos tristemente fugaces, pero llenos de la claridad de la canción que le llama. Si tan solo prestara atención un instante y aceptara lo que el momento le ofrece, el viaje acabaría. La simple elección sería reconocida y realizada. No es más que su cansancio lo que le fuerza a detenerse, a descansar en ese silencio que es el portal de su corazón, el único lugar donde reside la realización. El tesoro descansa en la palma de su mano, pero no lo comprende. Habituado solamente a captar la ilusión, no tiene la capacidad de reconocer lo que le ha conmovido, la luz del Padre que afloja ese nudo que le ata al hechizo de un incesante vacío, creyendo ser restaurado y que él mismo es el restaurador, se lanza de cabeza otra vez continuando. Pero ¿hacia dónde? Se confunde en su interminable dar vueltas, pues si tomara una dirección clara hacia la finalidad, no dejaría de ver que viaja por los mismos valles, las mismas montañas, los mismos ríos, encubriendo inteligentemente todo esto con sus propias percepciones cambiantes. Se embauca a sí mismo para pensar no que ve de forma diferente, sino que lo que ve es diferente y nuevo. Y no obstante, el Padre espera, siempre muy paciente, con su amado Hijo, morando eternamente en el conocimiento que está más allá de la comprensión de que el sueño que su Hijo sueña en verdad no existe,
regocijándose sin cesar en el resplandor de su santa criatura, eternamente sin verse afectada por la ilusión del pecado. En el corazón del soñador crece un cansancio más intenso, un cansancio ni entendido ni reconocido por la mente, acostumbrada a las sombras, y por un cuerpo ciego ante la semilla de luz dentro de él. El soñador sigue adelante, pero el cansancio permanece dentro de él, sin ser vencido por su pausa infructuosa, sin verse restaurado por su habitual huida de las sombras. Desconcertado, se mueve por senderos familiares, cada vez más incapaz de bloquear este persistente, aunque sutil cansancio, un dolor que permanece con él, sin importar la forma o intensidad de sus esfuerzos por librarse de ello. Y ahora el miedo surge. Es un miedo que no se parece a nada que haya experimentado dentro de sus incontables travesías en los campos de las ilusiones. No es un miedo del que pueda esconderse, ni es un miedo que pueda suprimir con éxito amontonado sobre él el peso de cada vez más hechizos. Es un miedo al que no está acostumbrada, pues no radica en su experiencia del mundo, sino que crece silenciosamente desde su interior y permanece presente ahí, en el núcleo de su ser. Intensificar sus esfuerzos para encontrar descansos en los cambiantes paisajes de sus sueños solo sirve para confirmar la realidad de su miedo. A diferencia de todo lo que ha encontrado hasta ahora, este miedo se vuelve una compañía constante, aunque desagradable. Se vuelve como un hijo que se niega cada vez más a ser ignorado, y entonces el soñador de un millar de mundos, orgulloso autor de una multitud de ilusiones, superviviente de numerosos cielos e infiernos, tiembla. En su temblor no detiene sus vanas búsquedas, y en tanto que se vea obligado a detenerse y a mirar lo que se resiste a ver, constata: la sal del mundo ha comenzado a perder su sabor. El cansancio, percibido como miedo, le parece como una fuerza desconocida que no puede rehuir, pero tampoco aceptar. Parece correr delante de ella, y cuando se apresura a trepar y llegar la primera a una colina, él le saluda cara a cara en su cima, y al vadear ríos, ya cruzados incontables veces, resurge de ellos solo para encontrárselos esperando en la lejana orilla. Al comenzar a sentir que esta desconocida fuerza no debe simplemente desecharse, el soñador se lamenta en su interior, y en medio de toda esta actividad oye el tenue eco de un sonido que siempre ha temido. El hacedor de todo acto es sacudido. El fundamento de sus creaciones se tambalea y se debilita. Contempla la fuerza dentro de sí mismo y por primera vez reconoce su inminente muerte. Aunque actúa dentro de sus mundos, esforzándose por continuar de la única manera que sabe, buscando fervientemente regresar y permanecer en un terreno familiar, las formas de su sueño no conservan ya su tentadora atracción y no le proporcionan ninguna satisfacción todos sus esfuerzos por permanecer en todo lo que conoce. Su sed no es satisfecha e incluso su sueño es perturbado. La soñadora, entristecida por la creciente pérdida de lustre que observa en sus sueños, se vuelve como aquella que atisba espejismos, sin encontrar nada más que vacío en sus manos, pero que los continúa observando, pues eso es todo lo que sabe hacer. Espera una muerte que está segura llegará a la vez reticente a ella, pero siempre anhelándola. Es derrotada, pero no sabe ni cómo ni qué lo hace. Los sueños que a través de incontables vidas le han alimentado con la promesa del cumplimiento se secan, cual hojas resecas colgadas en ramas cuyas fuentes de agua están misteriosamente cortadas desde las invisibles raíces, mientras que el poder de su vida se escurre por sus ramas. El orgulloso soñador no tiene la energía para soñar
y cree, más allá de toda duda, que donde no hay sueños, no hay vida, y el creciente vacío es un tormento para él. Levanta su cabeza solo ocasionalmente y débilmente, esperando al fin ver en sus sueños la vida que siempre buscó ahí. Finalmente, exhausto, a más no poder de luchar contra lo que siente, pero que no ve, cansado de lo que siente, pero no puede comprender, el soñador no solo suelta el último vestigio de su voluntad de soñar, sino que depone hasta el sueño del soñador y se disuelve en lo que sabe que ciertamente debe ser su muerte final y consumada. Y los primeros serán los últimos, y los últimos primeros. Y ahora el soñador descansa. Es un descanso del cual no puede haber ninguna esperanza de resurgir. A diferencia de toda la gran cantidad de pausas en las que el hacedor de todos los mundos simplemente se retira para ganar fortaleza para sus viajes, este descanso trasciende el mundo, trasciende el cuerpo, la mente y todo lo que el soñador había pensado que era. Es un descanso en el que incluso el alma se reclina, abandona todo encantamiento, disuelta en el misterio de todos los misterios, más allá de la palidez de las palabras, más allá de toda cosa imaginada. Ciertamente, la soñadora ya no va a ser encontrada. Desvanecido y sin dejar rastro, no solo de su final, sino de sus inicios, aquel viaje que parecía existir, no existe. Y el último, convertido en primero, es de nuevo el último. Mas no es debido a una fuerza que proceda del exterior del soñador, sino debido a una fuerza que ya mora en la semilla misma del comienzo del soñador. La certeza de su muerte está presente en su nacimiento e inevitablemente debe florecer, y sus pétalos bloquear el propio sueño del soñador mismo. No obstante, lo que el soñador percibe como oscuridad, la oscuridad de una mente segura, como el abandono de toda esperanza de salvación en las cosas de todos los mundos que se han inventado, no es oscuridad, sino luz. Es esa luz que ilumina todo, el eco de una canción interminable que llega como un ladrón en la noche, la voz eterna de nuestro Padre Santo. Y la voz se ha sobrepuesto por encima del grito del mundo, restaurando al Hijo en un verdadero y profundo descanso, un descanso que es lo único que puede sanar y transformar el corazón de su Santo Hijo. Aquella que quiso ser la soñadora de todos los mundos, descansa sin ser vista por un mundo que no se da cuenta de lo que está ocurriendo justo ahí, donde todas las fronteras que habían definido su forma se disuelven en una luz inacible. El Hijo mora en el descanso de la gracia perfecta. Lo que fue último y convertido en primero es de nuevo hecho último, y todos los cielos se regocijan más allá de la capacidad del mundo para oír. Y ahora, el mundo hechizado por el poder de sus sueños es alzado suavemente hacia los brazos abiertos de Dios. Al final de un instante santo, incapaz de ser medido por un mundo aprisionado en el tiempo, el descanso del único unigénito Hijo de Dios da lugar a un movimiento que no nace de la mente ilimitada de la ilusión de la separación, sino del corazón eterno del Cristo renacido. Un movimiento que no lo llevará de vuelta al Señor del mundo, sino cada vez más profundo hacia la realidad de su ser. Un viaje dentro del reino del cielo. Despierto, con la mente liberada de las cadenas de la necesidad, con el cuerpo liberado de las inútiles exigencias, construido por un yo que nunca existió, con un corazón que ya solo late por el aliento del Altísimo, el Cristo renacido se dirige a donde una vez el mundo surgió, viendo tan solo la gloria del reino de su Padre, esplendor más allá de toda descripción, gozo sin límites, propósito en el cual el cumplimiento es seguro. Aquí no se encuentra ningún rastro de esfuerzo. Aquí ninguna mancha de lucha nubla su percepción.
Aquí no se asienta ninguna constricción del corazón por la gran ilusión del miedo. Reducido a la simplicidad, exaltado por encima del todo, aquel transformado por el milagro de la gracia, vive y camina. He aquí, el soñador, ahora transformado, renace como aquel a través del cual ya es solamente el Padre quien trabaja para transfigurar el mundo, pues la oscuridad se convertirá en luz, extendida sin fin hasta que la creación misma desaparezca. Efectivamente, el primero es de nuevo primero. Tal como fue en el comienzo, es ahora y para siempre. El Hijo pródigo ha regresado, y todo el cielo se ve sacudido por las alabanzas del huésped celestial. El Padre y el Hijo descansan juntos como uno solo en esa paz que sobrepasa para siempre todo entendimiento. Para cualquiera de vosotros que tiene oídos para oír, que oiga. Y todas las cosas son renovadas.